Se nos ocurrió una idea. Oye, rememos hasta esos bancos de arena. Tal vez haya tiburones y peces en el canal que se forma entre los dos bancos de arena. Y todo parecía estar bien. Íbamos avanzando, manteníamos el ritmo. Troy remaba adelante y yo remaba atrás. ¡Muy bien! ¡Woo! Me estaba divirtiendo. El bote subía y bajaba con las olas. ¡Wow! ¡Parecen los rápidos! ¡Woo! Pero en su entusiasmo por ir de pesca, los muchachos no vieron la advertencia de la guardia costera, que pronosticaba para esa mañana el paso de una fuerte corriente por las aguas donde ellos estaban remando. Estábamos llegando a los bancos de arena cuando nos atrapó la corriente. ¡Nos arrastra la corriente! Supuse que era una broma. Yo estaba disfrutando el momento. Pensaba, esto es divertido, no tenemos control. Esto es genial. ¡Es fantástico! Pero entonces Josh se puso serio, muy serio. ¡No, no, no! ¿Qué sucede? ¡La corriente! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Rema, amigo, rema! Sabía que íbamos sobre la corriente y entonces me di cuenta de que nos estaba arrastrando. Traté de remar con todas mis fuerzas. ¡Sigue remando! Cuanto más remábamos y más energías gastábamos, menos avanzábamos. Los jóvenes estaban completamente atrapados en la corriente, y esta los arrastraba lejos de la costa, hacia el océano. Cuando me di cuenta de lo mucho que nos habíamos alejado en tan poco tiempo, pensé, esta cosa es muy poderosa. ¡Vamos, sigue remando! ¡Nos alejamos! ¡Detente, detente, detente! ¡Arrójala aquí! Decidimos arrojar el ancla, con la esperanza de que detuviera el bote. No estaba funcionando, no anclaba el bote y no nos mantenía en una determinada posición. Simplemente nos seguíamos alejando, no había nada que igualara a la corriente. ¡Rema, Troy! ¡Rápido! ¡Mis brazos no dan más! ¡Vamos, Troy! ¡No está funcionando! ¡Sigue remando! Había mucha gente en la playa corriendo, trotando o caminando. ¡Ey! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ayuda! Y teníamos la esperanza de que nos vieran. ¡Aquí! Tratamos de llamar la atención, pero nadie nos escuchó. Ya estábamos muy lejos. En solo minutos, los muchachos y su pequeño bote fueron arrastrados cientos de metros mar adentro y hacia graves problemas. Dijimos, no estamos yendo a ningún lado. Esto no está ayudando, tenemos que hacer algo diferente. Tenemos que pensar en otra cosa, en algo distinto. Tenemos que hacer algo. Quédate aquí. ¿Qué haces? Me puse la parte de arriba de mi traje de neopren y las aletas y comencé a nadar. El plan de Josh era nadar hasta el banco de arena llevando la soga del ancla y luego jalar el bote hasta que estuviera a salvo. Presa del pánico, Troy también comenzó a nadar hacia el banco de arena, pero inmediatamente comenzó a sentir la fuerza de la corriente. ¡Josh! ¡Josh! ¡Ayúdame! Estaba casi llegando cuando miré hacia atrás y vi que Troy luchaba desesperadamente. Sentía que algo me jalaba hacia abajo. Sentía que mis energías habían sido succionadas fuera de mi cuerpo. Una vez que te quedas sin energía, simplemente no puedes nadar y no hay clemencia. Te arrastra y te mata, sin importar si te agrada o no. ¡Ayúdame! ¡No puedo nadar! ¡No puedo! Le dije que no podía nadar. ¡Me lleva hacia abajo! Nos arrastraba mar adentro a pasos agigantados y no podíamos hacer nada. 20 minutos después de emprender un inocente viaje de pesca, el día al aire libre de estos estudiantes se fue transformando en una terrible catástrofe a medida que eran arrastrados hacia el océano Atlántico. Solos en su pequeño bote, sin comida, sin agua
ni teléfonos celulares. Y sus problemas recién habían comenzado. ¡Tiburones! ¡Mátame! Pocos minutos después de que Troy Driscoll y Josh Long subieran a su bote de pesca, la diversión se transformó en algo aterrador. ¡Nos arrastra! Una poderosa corriente los había arrastrado hacia el océano en un bote innavegable, sin comida ni agua, ni teléfonos celulares. Troy, pronto vendrán por nosotros, no te preocupes, ¿sí? Recuerdo que le dije a Troy, pronto vendrán a buscarnos, nos encontrarán. Por lo tanto, mientras esperamos, yo iré a pescar. Quiero pescar tiburones. Sí. Vamos, alcánzame mi caña nueva. Cuando tuve la caña lista y me preparaba para tirar la línea, una ola golpeó el bote. Tambaleé y, casi sentado, solté la caña y mi caña nueva cayó al agua. ¡No! ¡Mi caña nueva, no! ¡No! Perdió su caña de pescar nueva y eso realmente lo hizo enojar mucho. Estaba furioso. ¡Maldito viaje de pesca! ¡Mi caña nueva! Ese día todo lo que hacía de alguna manera salía mal. Sin duda tuve uno de mis ataques de furia. Oye, tranquilo, amigo. Esto no ayudará. ¡Cierra la boca! Había perdido su caña de pescar, pero esa era la última de mis preocupaciones. Entonces le dije, escucha, esto no es lo que necesitamos hacer ahora. No necesitamos estar arrojando cosas. Lo que necesitamos es actuar en equipo. Llegamos hasta aquí juntos y saldremos de esto juntos. ¡Estás loco! ¡Perdiste la cabeza! Lo siento, amigo. ¡Eres un loco! Mientras caía la noche, y al no haber señales de rescate, los jóvenes comenzaron a evaluar su situación. Josh. ¿Qué? ¿Cuándo vendrán? No lo sé, Troy. ¿Cómo nos encontrarán? No lo sé. Si no saben dónde estamos, ¿qué sucederá? ¿Seguiremos a la deriva en el océano? Troy. ¿Sí? Cállate, por favor. Recuerdo que le dije, Troy, solo hemos estado aquí un día. Esta noche se darán cuenta de que no regresamos a casa y saldrán a buscarnos. A lo sumo vendrán por la mañana. ¿De acuerdo? De acuerdo. Sabía que la situación no era buena. No veíamos tierra, no teníamos celulares, no teníamos comida ni agua, pero solo habían pasado algunas horas. Pronto alguien se daría cuenta de que no habíamos regresado a casa, de que algo no andaba bien y seguramente saldrían a buscarnos. Ya vendrán. Sé que vendrán a buscarnos. Hacía más de 10 horas que nadie veía a los muchachos. De vuelta en casa, el padre de Josh hizo un llamado pidiendo ayuda. Hola, estación de la Guardia Costera. Mi hijo y su mejor amigo han desaparecido. Me preguntaron por dónde habían entrado al mar. Querían saber por dónde habían entrado con el bote. Y también me pidieron que les hiciera una descripción de los muchachos. Ellos no nos dijeron ni una palabra. No sabemos a dónde fueron. La Guardia Costera no podía iniciar una búsqueda hasta no saber exactamente dónde habían lanzado el bote al mar. Así que el padre de Josh inició su propia búsqueda para hallar el lugar por donde los muchachos habían entrado al agua. No tenía idea de dónde estaban los muchachos. Y me preocupaba no saber nada de ellos. No habían llamado. Continuamos buscando hasta pasadas las 4 de la madrugada. Pero el padre de Josh no tuvo éxito. Por lo tanto, no se inició ninguna búsqueda esa noche. Mar adentro, las cosas comenzaron a complicarse. Los dos muchachos seguían a la deriva en su pequeño bote. Solos, se enfrentaban a su primera noche en el océano en medio de una tormenta. La primera noche apenas pude dormir. Teníamos mucho frío.
Fuertes olas comenzaron a golpear el pequeño bote, mientras la temperatura descendía por debajo de 0 grados. ¡Vienen muy rápido! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! Cuando una ola golpeaba, empujaba un lado del bote hacia abajo y entonces entraba agua. ¡Vamos! Se sentía como si tuviera pedazos de hielo. Ambos nos estábamos congelando lentamente. ¡Tienes que moverte! Sí. Continúa moviéndote, ¿de acuerdo? No sentía las manos. Los dos temblábamos. Teníamos que abrazarnos para poder mantener el calor corporal. Fue horrible. Padecer el extremo frío nocturno hizo que los jóvenes se dieran cuenta de la situación en la que estaban. El pánico se convirtió en terror cuando se enfrentaron a la realidad de que sus vidas estaban en verdadero peligro. La primera noche estuvo cargada de emociones. Nuestro humor pasó de, bueno, estamos bien, pronto vendrán a rescatarnos, a... ¿Por qué? ¿Por qué todavía estamos aquí? Ya tendría que haber venido un bote o un helicóptero. ¿Qué está sucediendo? A la mañana siguiente, cuando miramos a lo lejos, no había nada. Nos dimos cuenta de que estábamos muy lejos de la costa. Volver a tierra había dejado de ser una opción. ¿Ves algo? Giré 360 grados alrededor y no vi nada excepto olas y océano. No había a dónde ir. Luego de pasar una noche temblando debido a las bajas temperaturas, Josh y Troy ahora debían soportar más de 25 grados de incesante calor. No teníamos sombra. Todos sabemos que la ropa, después de haberse mojado en agua salada, cuando se seca se pone crujiente y tiesa. Nuestra propia ropa nos lastimaba la piel. De tanto en tanto me sumergía en el agua. Para bajar la temperatura del cuerpo. Nadábamos alrededor del bote, sobre todo para despejar un poco la mente. ¡Está fantástica! ¡Sí, genial! Pero los muchachos estaban nadando en aguas infestadas por tiburones. Los jóvenes habían estado más de 5 días en el mar y sin comida ni agua se encontraban en un grave estado de deshidratación. Habían perdido litros de agua, más del 20% de sus fluidos corporales. Sus órganos vitales estaban fallando y perdían y recuperaban la conciencia. Muy pocas personas habían sobrevivido tanto tiempo sin agua. Me duele el cuerpo. No quería estar allí, no quería estar en medio del océano. Estaba sufriendo, era una muerte lenta. Estaba listo para irme con Dios. ¡Basta! ¡Basta! No puedo soportarlo más. Todo está bien, amigo. No, no está bien. ¿Así está mejor? Pero aunque Josh trataba de mostrarse fuerte frente a su amigo, también luchaba contra sus propios demonios. Josh, Josh. Josh. No creíamos en el suicidio, pero mientras estaba nadando pensaba, ¿y si me sumergiera tan profundo como pudiera? Me sumergí unos 10 o 12 metros. Josh. Josh. Josh.
¡Josh! Si un tiburón me atrapaba, no intentaría salvarme. Dejaría que me comiera, no ofrecería batalla. Luego pensé en lo que podía perder. Perdería la posibilidad de llegar a ser adulto y mi familia tendría que seguir adelante sin mí. Todos esos pensamientos pasaban por mi cabeza. ¡Josh! 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 ¿Qué haces? Salí a la superficie y pensé, ¿sabes qué? Tendrás que dejar que Dios te mate si quiere, porque tú no puedes hacerlo. Cuando regresaba a casa y conducía por mi calle, alguien del vecindario había colocado a lo largo de toda la calle bolsas con velas dentro. Para que cuando regresara a casa pudieran guiarme hacia mi hogar. Si estaban muertos, ¿cuánto pasaría antes de que pudiéramos darle un cierre a todo esto? Tendría que prepararme para organizar el servicio fúnebre una vez que aparecieran los cuerpos. Cuando regresemos, arreglaré mi camioneta. Así cuando cumplas 16, te enseñaré a conducir. Hacia el final de la semana, se podía ver que Troy estaba muy débil. No tenía más ganas de vivir. Ni siquiera quería moverse. Intentaba mantenerlo despierto todo el tiempo porque realmente no quería que se muriera. Troy. Troy. Sí. No quería estar más en el bote, quería estar muerto. Le pedí a Josh que me matara. Mátame, por favor. Con el cuchillo, ponle fin a esto. Es una locura. No doy más, amigo. No puedo. Cállate. No puedo hacerlo, Troy. No puedo. Troy me pidió que lo matara. Le dije que no había manera de que pudiera hacer eso, porque si Troy moría, no hubiera podido regresar a casa aunque nos encontraran. No podía ir a su casa y decirle a sus padres que lo había dejado morir. Vamos. Vamos. Troy había perdido la voluntad de vivir por completo. Su mejor amigo no podía matarlo. Por lo tanto, hizo un último y desesperado intento para ponerle fin a su tragedia. ¿Ves eso? Por las noches veíamos bolas que brillaban. Son bolas de gelatina marina. Troy vio a las bolas de gelatina no solo como algo para comer, sino también como una vía para terminar con su miseria. Si eran venenosas y me mataban, esperaba morir en paz, tener una muerte tranquila. No iba a comer solo un bocado para enfermarme y sufrir aún más. Comería mucho y si eran venenosas, seguro me matarían enseguida. Pero las bolas de gelatina no eran venenosas, y los jóvenes no podían hacer más que esperar una lenta y agonizante muerte. Nos dimos cuenta de que estábamos esperando la muerte. No sabíamos cuánto tiempo más viviríamos. Todo terminará pronto. Por supuesto, ambos lloramos diciendo que no queríamos morir. Éramos muy jóvenes. Sabes que estás muriendo, pero te estás muriendo lentamente. Es doloroso e interminable. Cada segundo que estás vivo. Al mismo tiempo te estás muriendo. Sabía que no me quedaba mucho.
Josh y Troy habían estado a la deriva en el mar durante más de 5 días. Su búsqueda había terminado, y los jóvenes estaban tan deshidratados que solo faltaban horas para su muerte. Deberíamos escribir algo. Usando sus últimas energías, los jóvenes escribieron un último adiós para los familiares que estaban dejando atrás. Los amamos, los sentimos mucho. Yo les agradecí a todos por su apoyo. Solo les decía que lamentaba mucho todo lo sucedido. Recuerdo que les escribí a mis padres diciendo específicamente gracias por todo lo que hicieron por mí, gracias por lo que me han enseñado. Los 2 estudiantes habían caído en un abismo. Habían perdido toda voluntad de vivir y no podían hacer nada, excepto esperar el llamado final de la muerte. Josh, escuché algo. Mientras Josh y yo estábamos tirados en el bote, escuché el sonido de un bote otra vez. Se escucha fuerte. Parece un motor. ¿Qué? Se está acercando. Vi un enorme barco pesquero que venía directo hacia nosotros. En ese momento sacudí a Josh. Le dije, tienes que levantarte. Josh, ayúdanos. ¡Hey! ¡Ayúdanos! ¡Auxilio! ¡Por favor! ¡Hey! ¡Ayúdanos! ¡Auxilio! ¡Aquí! Estaba llorando, pero al mismo tiempo no lloraba porque no tenía lágrimas para llorar. ¡Ayúdenos! ¡Por favor! ¡Aquí! Solo gritaba, por favor, ayúdennos, por favor. ¡Estamos ¡Ayuda! aquí! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Aquí! ¡Aquí, por favor! ¡Ayúdennos! Los 2 jóvenes eran una mota en el océano. Pero a diferencia de los barcos anteriores, esta vez sí los habían visto. ¡Estamos aquí! Sabíamos que nos habían visto. Comenzamos a abrazarnos. Nos dimos un abrazo muy fuerte. Dijimos, esto es un milagro. No podíamos creer que nos rescataría. Vamos, muchachos. Uno a la vez, uno a la vez. Nos subiremos aquí. El capitán tuvo que ayudarme a subir porque no tenía fuerzas para hacerlo y cuando estuve allí caí desplomado en la cubierta. ¡Alcánzame agua! Sí, Te subiré hasta aquí. Troy, ¿estás bien? ¿Estás bien, amigo? No entendía qué decían, gemían, sollozaban, estaban felices y tristes a la vez. Pero una de las primeras cosas que Troy me dijo fue, ¿usted cree en Dios? Y le contesté, ¿ahora sí? Esto fue un milagro. Dios, gracias. Muchas gracias, amigo. Tranquilo, muchacho, estás a salvo. Estás a Tuvieron salvo. suerte. Mejor ahora. Con la guardia costera. Hola. Era la guardia costera y me dijeron, tenemos a su hijo. ¿Le gustaría hablar con él? Le dije, sí, por favor, Cuando escuché su voz no sonaba como Josh, sonaba muy débil, estaba muy débil, pero comenzó diciendo te quiero. Escuchar su voz fue un verdadero milagro. No había dudas en mi mente, era un verdadero milagro. Los doctores aseguraron que los jóvenes estaban a horas de la muerte al momento de ser rescatados. Estaba muy delgado y muy exhausto. Pero desde el momento que atravesé esa puerta, él me dijo,
Papá, te quiero, te quiero. Yo también te amo, cariño. Era difícil de creer que habíamos salido con vida. Habíamos estado esperando lo peor. Ambos sabíamos que estábamos esperando la muerte. Y no podíamos creer que se nos había dado una segunda oportunidad. Josh usó su segunda oportunidad para convertirse en hombre de familia. Se casó con su novia de la secundaria y ahora tiene un pequeño hijo. Troy pudo concretar su deseo de toda la vida, convertirse en bombero. Ahora tengo mucha fe en mí mismo. Si alguna vez tengo que enfrentar alguna dificultad, no me daré por vencido. Volarían hacia uno de los lugares más remotos de África Central, el Valle de Luano, en Zambia. Graham Child, de Zimbabue, era el líder del equipo. He trabajado en todo el mundo, pero mi verdadero amor está en la región central de África. Allí la vida salvaje es fantástica. Clive English había viajado especialmente desde el Reino Unido para trabajar con Graham. La posibilidad de hacer este trabajo con alguien como Graham era una gran oportunidad. Nunca nadie la hubiera rechazado. Buenos días, torre de control. Este es Romeo Delta. Era una mañana perfecta. Despegamos sin problemas. El equipo había contratado al piloto Adam Pope, quien conocía bien la región. Es un lugar espectacular, muy remoto. Es una jungla casi inmaculada. Todos gozaban de la vista. Mumba no estaba entusiasmado. Nunca antes había volado. El zambiano Mumba Chikungu iba con ellos para aportar su conocimiento local. ¿Estás bien? Sí. Los hombres planeaban establecer un parque conservacionista en el área. Y el objetivo de esa mañana era localizar una gran manada de búfalos. Mientras sobrevolábamos la zona, vimos 6 o 7 elefantes. Estábamos buscando búfalos. Por lo general siempre hay muchos. Pero aún no habíamos visto ninguno. Bien, desciende un poco. Quiero ver qué hay allí abajo. Me dijo, bajemos a ver qué encontramos. Viajaban hacia una zona pantanosa donde los búfalos suelen reunirse, pero eso significaba volar muy cerca de una enorme montaña escarpada. Teníamos que acercarnos mucho a la escarpadura para poder ver bien. Volábamos a mucha velocidad. ¡Sujétense! Cuanto más se acercaban a la escarpadura, más turbulencia había en el aire. Noté que el avión parecía estar descendiendo. Entonces, repentinamente, el aire succionó al avión hacia abajo. Se forman estos torbellinos o vórtices y nos succionó uno de ellos. Usando toda la potencia, Adam intentaba elevar el avión por encima de la enorme escarpadura para huir del vórtice. Intentaba mantener el avión a máxima velocidad para levantar la nariz. La alarma de pérdida de sustentación se encendió. Sabía que eran malas noticias. Estábamos en problemas. Parecía que no subiríamos por encima de la escarpa. Pero solo segundos antes del impacto, Adam logró nivelar el avión. Pude mantener las alas niveladas, pero caíamos. ¡Nos caemos! ¡Nos caemos! Entonces el avión perdió sustentación. ¡Nos caemos! ¡Sujétense! ¡Prepárense! ¡Prepárense! Tuve pocos segundos para decir, fue una buena vida. ¡Ah! ¡Prepárense! Y nos estrellamos.
El avión quedó destrozado por el impacto. Los 4 hombres quedaron atrapados dentro del fuselaje. Desperté y sabía que lo primero que tenía que hacer en esa situación era salir del avión. Tengo que salir. No estaba consciente de dónde estaba, pero de alguna forma sabía que la salida estaba a mi derecha. Adam, el piloto, luchó por salir de los restos del siniestro. Estaba en estado de shock. Caí sobre el ala y fue entonces que sentí un terrible dolor. Fue como un shock eléctrico. Fue cuando supe que me había quebrado la columna. Adam había escapado del fuselaje, pero se encontraba sobre una de las salas donde se almacenaba el combustible. ¡Fuego! Mientras el combustible goteaba muy cerca de las llamas. Aún había una gran cantidad de combustible a bordo y yo estaba tendido en él. Una insignificante gota podía hacer estallar el tanque, convirtiendo al avión y a sus ocupantes en una inmensa bola de fuego. ¡Fuego! ¡Salgan ya! Mumba logró salir ileso, pero Clive aún estaba dentro del fuselaje. ¡Salgan! Recuerdo que cuando desperté, vi a Adam tendido en una de las salas. Todo olía a combustible de avión y pensé, debo salir de aquí. ¡Salgan! ¡Salgan ahora! Todo estaba caliente, todo era horrible. Era una carnicería por todos lados. Había una pendiente empinada y rodé colina abajo. El avión era una bomba de tiempo lista para estallar, y Adam se encontraba indefenso sobre una de sus alas. Estaba asustado. Oh, Dios mío. Y pensé, esto es un desastre. Había llamas que salían del motor y una buena cantidad de combustible se había derramado de las alas. El combustible es un elemento muy explosivo. Una ligera chispa y todo se convertiría en una bola de fuego. Un avión que transportaba a 4 hombres se había estrellado en una remota región de África Central. El piloto, Adam Pope, estaba atrapado sobre los restos del avión con la columna vertebral quebrada, el avión en llamas y el tanque de combustible perdiendo. Ante el más ligero contacto, todo explotaría. Y no podía hacer nada. Milagrosamente, el fuego se extinguió. El peligro más inmediato había pasado. ¡Clive! ¡Ah! Pero al igual que Adam, Clive estaba gravemente herido y no podía moverse. Sentía un terrible dolor, como si alguien me hubiera clavado algo en la espalda. Me retorcí en el suelo tratando de encontrar una posición que me aliviara el dolor. Debido al impacto, la espalda de Clive se había torcido hacia atrás y sus vértebras se habían aplastado unas contra otras. Pero a pesar de haberse fracturado la columna, pudo rodar unos 20 metros lejos del avión. Me sentía culpable por haber entrado en pánico. Por el miedo a la explosión, quería alejarme rápido del avión. ¡Adam! Clive no sabía si sus colegas habían sobrevivido. Podía ver el avión, pero no podía ver los detalles. No podía ver a Adam.
Solo podía ver parte del avión. ¡Adam! ¡Clive! ¡Adam, ¿estás bien? ¡Estoy sobre el ala! Continué llamando a Adam, quien seguía preguntando si estaba bien. Le dije, sí, estoy bien. Sabía que Clive estaba vivo y también que estaba herido. Mientras Adam y Clive estaban muy mal heridos, Mumba tuvo suerte de salir ileso. Pero Graham continuaba desaparecido. Todavía no había visto ni escuchado a Graham. ¡Graham! Y pensé que estaba muerto. ¿Me escuchas? De verdad pensé que lo estaba. Ve a ver dónde está Graham. Mumba, dime, ¿está bien? Oye, Mumba, dime cómo está. Graham había sufrido toda la fuerza del impacto. ¿Está bien? Su pie. Tiene un pie colgando. ¿Pero está vivo? Sí, respira. Bien. Y eso fue un gran alivio. Graham era quien estaba en peores condiciones. Debido al shock, no se percataba del horror de lo que le había sucedido. Sabía que me había lastimado la espalda y que me había lastimado el pie, pero no sabía cuán graves eran las heridas. La adrenalina adormecía los dolores de Graham. Cuando miré hacia abajo vi que uno de mis pies estaba muy herido y que los huesos de mi pierna salían hacia afuera. Pude ver con un solo ojo que había sangre por todas partes y que perdía mucha. Para peor, Graham apenas podía escuchar a los demás hombres. Había perdido su audífono durante el accidente. ¿Estás mal herido? No puedo sentir las piernas. No podía mover las piernas. En ese momento supe que estaba paralizado. «36 horas habían pasado desde el accidente y el tiempo se acababa. Las condiciones de los colegas de Clive empeoraban mientras se enfrentaban a otra implacable y helada noche. Adam se había deteriorado físicamente durante todo ese día. Estaba muy débil. La noche se presentaba muy fría y él parecía haberse entregado a incontrolables temblores. Adam no lo sabía, pero había contraído neumonía. Sus pulmones estaban inflamados y llenos de líquido. Sin atención médica urgente, sus pulmones podían colapsar y entonces él moriría lentamente. Estaba preocupado, creía que no viviría mucho. Verlo temblar de esa manera fue muy duro para mí. Mientras Adam se debilitaba, Graham peleaba su propia batalla por sobrevivir. Ya había comenzado a sentir olor porque la pierna estaba infectada. Lo que Graham podía oler era la infección desparramándose rápidamente por su pie herido. La herida abierta y los tendones expuestos se deterioraban con cada hora que pasaba. Miré hacia abajo y vi 3 o 4 enormes hormigas negras llevándose pedazos de carne, tendones y otras partes de mi pierna. Pero no había mucho que pudiera hacer, ni siquiera quitarlas.
Había hecho mis cálculos y tras otra noche helada, creí que Adam no sobreviviría. Luego de 48 horas desde la caída del avión, 2 hombres gravemente heridos estaban por perder la vida. Graham Child luchaba por mantenerse consciente a pesar del dolor de su pierna mal herida. El piloto Adam Pope padecía de una severa neumonía. Adam estaba muy debilitado, debía levantar y sostener su cabeza para que pudiera beber agua. Era muy angustiante verlo deteriorarse de esa manera. Me preocupaba que el calor del día lo hiciera sufrir aún más. Clive tomó una decisión desesperada. Intentaría llegar a un lugar seguro a pesar de su columna fracturada. No estaba seguro de poder lograrlo. No sabía qué podía hacer, pero estaba absolutamente convencido de que prefería intentar hacer algo a quedarme sentado y ver a estos 2 hombres deteriorarse lentamente. Lo pensé y hubiera preferido que fuera idea de ellos, porque dejarlos en el avión y alejarme del lugar era como romper con todas las reglas. Pero no veía otra solución y resultó ser que ellos tampoco. Te estaremos esperando aquí. Fue un momento muy emotivo. Los hombres sabían que ese podía ser su último adiós. Nos vemos pronto, Adam. Todo lo que recuerdo es que miré hacia el avión. Nadie les alcanzaría agua, nadie los ayudaría si necesitaban algo. Estaban allí indefensos, y si no encontraba ayuda, morirían. Recuerdo que miré hacia atrás y pensé, ya está, quizás no vuelva a verlos otra vez. Fue un momento difícil, muy difícil. Era apostar a lo grande. Clive no estaba seguro de cuál dirección lo llevaría a una aldea o cuán lejos se internaría en el denso terreno africano. Con agua suficiente solo para algunas horas, los hombres mal heridos estaban solos y expuestos a los peligros de África. Tan pronto Clive se alejó, sabía que eran nuestras últimas horas. No podríamos sobrevivir mucho tiempo. Adam y Graham se aferraban a la vida. Solo podían rezar y esperar que alguien los rescatara. No había nada que pudiéramos hacer. Ni siquiera sé si nos comunicábamos entre nosotros. Quizás nos llamábamos uno al otro 1 o 2 veces. Pero implicaba mucho esfuerzo. Ambos estábamos muy vulnerables, estábamos solos, no podíamos movernos, no podíamos siquiera buscar agua. Éramos vulnerables a cualquier cosa que pudiera pasar. Pensaba mucho en mis padres y también en mis hermanos. Me imaginaba que sería duro para ellos. Pensaba que debían estar sufriendo mucho a causa de todo esto. Mientras la temperatura ascendía con el sol del mediodía, un mal presagio apareció. Buitres. Esos pájaros son aves de rapiña. Cuando vuelan en círculos es porque intuyen que hay algo para comer. Los buitres son aves carroñeras que se alimentan de la carne de cuerpos muertos. Podían percibir que los hombres estaban cerca de la muerte.
pude escuchar algo a la distancia. Estaba muy emocionado. Creo que en ese momento la adrenalina corría por mi cuerpo más rápido que nunca. El helicóptero se acercaba volando sobre la izquierda. Un avión de búsqueda había visto el manto plateado que Clive había colocado, y como no había lugar para aterrizar, enviaron a un helicóptero a rescatar a los hombres. Solo dije, esto es fantástico. ¡Allí están! Sentí un oleaje de emociones positivas cuando vi el helicóptero. Sentí que me quitaban un enorme peso de los hombros. ¡Vamos rápido! Fue algo increíble. Era solo cuestión de tiempo y me sacarían de allí. Tranquilo. Vamos a trasladarlo. Todo estará bien, no se preocupe. Mumba finalmente llegó a un lugar seguro un día después de que los hombres fueran rescatados. Tiempo después murió de una enfermedad no relacionada con el accidente. Sin saber nada del rescate, Clive English pasó la noche solo en la jungla hasta que finalmente fue rescatado. Él se recuperó totalmente. Graham Child fue sometido a una cirugía de emergencia para salvar su pie. Increíblemente lograron salvarlo y hoy goza de movilidad absoluta. Cuando vi a Graham siendo rescatado, no podía creer que aún tuviera su pie. Es extraordinario que haya soportado todo lo que tuvo que soportar y aún así de alguna manera haya sobrevivido. Pero lo hizo. Él lo hizo. Adam Pope pasó 72 horas paralizado sobre el ala del avión. Le llevó 5 años aprender a caminar otra vez. Cuando me rescataron sentí una sensación de pesar porque esta gran aventura llegaba a su fin. Toda esta increíble experiencia quedaría en nuestra memoria y nosotros iríamos de regreso al mundo real.